Los científicos acaban de descubrir que las plantas hablan y los animales las escuchan. Un misterio natural que cambiará lo que crees sobre la vida. El viento sopla sobre un campo de tomates en medio de la noche. No hay movimiento, o al menos eso parece. Pero en el aire flota algo invisible, un murmullo que ningún oído humano puede oír. Son sonidos, impulsos diminutos, vibraciones nacidas del interior de las plantas. Durante siglos, los humanos creyeron que las plantas eran mudas, que vivían sin voz ni oído. Sin embargo, bajo la superficie, cada hoja, cada raíz, vibra como una cuerda de un instrumento silencioso. En esa quietud aparente, la tierra nunca ha estado en silencio. Pero si las plantas pueden emitir sonidos, ¿quién las escucha? A mediados del siglo XIX, el botánico inglés Charles Darwin ya sospechaba algo. En su libro, El poder del movimiento en las plantas, publicado en 1880, describía cómo las raíces parecían buscar estímulos, como si tuvieran una mente diminuta. Pero nadie imaginó que esos movimientos pudieran estar guiados por sonidos. El tiempo enterró esa idea, hasta que más de un siglo después, científicos del siglo XXI retomaron una pregunta antigua. ¿Y si las plantas se comunican? El experimento que lo cambió todo, Tel Aviv, año 2025. En una habitación insonorizada, un grupo de investigadores israelíes coloca micrófonos ultrasónicos frente a plantas de tabaco y tomate. Las cámaras térmicas y sensores registran lo imposible. Cada vez que las plantas son cortadas o privadas de agua, emiten decenas de pulsos por hora, una especie de grito ultrasónico. El sonido, invisible, agudo, mecánico, parece una llamada de auxilio. Cuando los científicos reproducen esas grabaciones en un espectrograma, descubren patrones tan complejos que parecen formar un lenguaje. Los oídos que no sabíamos que existían, las raíces del maíz, suspendidas en agua, reaccionan al sonido. En un laboratorio de Cádiz, los investigadores reproducen frecuencias de 200 hercios y las raíces, como si escucharan, se curvan hacia la fuente sonora. No hay tímpanos ni oídos visibles, pero las plantas parecen tener sensores capaces de percibir vibraciones. La ciencia empieza a aceptar una verdad insólita. Las plantas no solo sienten el tacto o la luz, también pueden oír. El eco de la sequía. Durante una sequía en el sur de Israel, las plantas de tomate silvestre comienzan a emitir un patrón sonoro frenético. Los sensores ultrasónicos captan 35 clics por hora, frente a apenas uno en plantas sanas. El origen, burbujas de aire rompiendo el flujo de agua en sus tallos, generando un microestallido acústico. Para los humanos ese sonido es inaudible. Pero para el bosque puede ser un grito de advertencia. El misterio de quién escucha. Mientras los científicos analizan los datos, una pregunta se abre como una grieta en la certeza humana. Si las plantas hablan, ¿quién responde? La respuesta podría estar volando justo sobre ellas. En la oscuridad, una polilla se posa sobre una hoja y de pronto se aleja. Algo ha escuchado. Algo que cambiará todo lo que creemos sobre la comunicación entre especies. Las plantas están hablando y los animales ya están escuchando. El amanecer se filtra entre las copas de los árboles. La luz toca los troncos húmedos, mientras millones de criaturas se despiertan. Pero hay algo más en el aire, un zumbido que no proviene de las alas, son las plantas. Sus señales ultrasónicas se expanden por el bosque como mensajes invisibles. Y entre los oyentes hay un grupo de criaturas que dependen de esos sonidos para sobrevivir. Los insectos. El propósito es entender cómo estos seres diminutos usan las voces del bosque para tomar decisiones vitales. En el año 2025, en un invernadero de Tel Aviv, los investigadores preparan un experimento inesperado. Colocan dos plantas de tomate aparentemente idénticas. Una está sana, la otra, conectada a un altavoz que reproduce los sonidos de una planta estresada, entran las polillas, hembras listas para poner sus huevos. La ciencia espera un comportamiento aleatorio, pero ocurre lo contrario. Una tras otra,
Las polillas evitan la planta que emite ultrasonido y eligen la silenciosa, como si supieran que ese sonido significa peligro. Esa noche, los científicos presencian algo que jamás habían imaginado. Los insectos están escuchando a las plantas. Las polillas no tienen orejas como las nuestras, pero poseen órganos auditivos minúsculos, sensibles a vibraciones que nosotros jamás escucharíamos. Entre las hojas del bosque, sus antenas captan señales imperceptibles, tan débiles que podrían confundirse con el crujir del viento. La naturaleza las ha moldeado durante millones de años para sobrevivir en un mundo de depredadores y plantas defensivas. Escuchar a una planta no es un capricho, es cuestión de vida o muerte. Las plantas estresadas emiten pulsos ultrasónicos cuando sufren sequía, cuando una hoja es cortada o cuando está siendo atacada. Estos pulsos no son todos iguales. Algunas vibraciones son más rápidas, otras más intensas. En el año 2023, un análisis computacional reveló que el patrón de clics de una planta en sequía es diferente al de una planta herida, como si las plantas hablaran distintos dialectos del mismo lenguaje. Los insectos, sin saberlo, interpretan esos códigos con precisión. Un patrón rápido. La planta está agonizando. Un patrón irregular. La planta está siendo atacada. Un silencio total. La planta está sana. La danza de la supervivencia. Imagina una polilla hembra buscando dónde dejar sus huevos. Si elige mal, sus larvas nacerán en una planta ya debilitada, que no podrá alimentarlas. O peor aún, en una planta que atrae depredadores. Por eso, en la penumbra del bosque, la polilla vuela lentamente, escuchando. Las plantas hablan. Ella responde con un giro de alas, una desviación suave. Cada decisión, cada vibración interpretada, define su linaje. En el mismo estudio de Tel Aviv, los científicos bloquearon los órganos auditivos de algunas polillas. El resultado fue radical. Las hembras ya no distinguían entre plantas sanas y plantas estresadas. Sin la voz del bosque, estaban ciegas. La naturaleza revelaba así una verdad profunda. Muchas especies dependen del lenguaje de las plantas para su propia existencia. Pero este descubrimiento abre un misterio inquietante. Si los insectos escuchan a las plantas, ¿escucharán también otros animales? En la profundidad de las selvas tropicales, sensores ultrasónicos instalados por equipos internacionales captan un panorama sorprendente. Las plantas no solo emiten sonidos al estar estresadas, algunas vibran sutilmente cuando crecen, cuando mueven nutrientes o cuando responden a cambios de luz. Los insectos vuelan entre ellas usando esa red sonora como un mapa vivo, un mapa que los humanos ignoramos por completo. Los insectos no son los únicos oyentes. Existen criaturas más grandes, más complejas, capaces de detectar vibraciones que jamás imaginaríamos. En el corazón de los bosques tropicales existe una red de comunicación compleja conocida como la World Wide Web, pero lo que nadie esperaba era que esta red también produce sonidos, pequeños clics, chasquidos, patrones rítmicos, sonidos que, al ralentizarlos, revelan lo impensable. Mensajes codificados que los árboles envían a sus vecinos. Algunos científicos los interpretan como alertas: invasión de insectos, cambios en la humedad, daños en la corteza, incluso la llegada de un depredador herbívoro. Los árboles no solo reaccionan, advierten, informan, protegen. En 2024, un equipo internacional realizó un experimento que dejó al mundo científico paralizado. Eligieron un solo árbol, completamente sano, lo hirieron levemente en la corteza. Y lo que ocurrió después desafió todo lo que creíamos saber. Apenas unos segundos después, sensores acústicos registraron una serie de pulsos intensos, como si el árbol gritara. Los árboles cercanos, al recibir esas vibraciones, activaron defensas químicas antes de ser atacados. El bosque entero reaccionó como si fuera un solo organismo, pero lo más inquietante no fue la reacción, sino lo que descubrieron al analizar las frecuencias. Los pulsos tenían patrones repetitivos, estructura, orden, algo parecido
a un lenguaje. No solo los árboles emiten sonidos. Experimentos recientes demostraron que las plantas jóvenes, al buscar agua, producen señales acústicas más intensas en la dirección correcta, como si la planta sintiera la presencia del líquido a distancia. Algunas emiten sonidos más fuertes cuando están estresadas. Otras producen patrones rítmicos según la hora del día. Y un grupo de investigadores descubrió que al reproducir ciertas frecuencias, las plantas crecen más rápido. La pregunta que surge es, ¿las plantas escuchan? Y si escuchan, ¿qué tan conscientes son de su entorno? Algunos expertos han comenzado a plantear hipótesis inquietantes. ¿Qué pasaría si el lenguaje de las plantas lleva miles de años funcionando, sin que los humanos nos demos cuenta? ¿Qué pasaría si los árboles se avisan entre sí cuando estamos cerca? ¿Y si la naturaleza nos lleva observando Kiri mucho antes de que nosotros empezáramos a observarla a ella? Este descubrimiento es apenas el comienzo, porque ahora los científicos se han preguntado algo que podría cambiarlo todo. Si las plantas hablan, ¿existen animales que puedan escucharlas? La respuesta a esa pregunta podría revelar secretos que han permanecido ocultos desde el inicio de la vida en la Tierra, y en el siguiente episodio vamos a descubrirlos. La selva duerme, pero no está en silencio. Un murmullo imperceptible viaja entre raíces, hojas y troncos. Una combinación de vibraciones, impulsos y pequeños chasquidos que parecen no significar nada. Hasta que un grupo de científicos descubre algo sorprendente. Algunos animales pueden escucharlos, y no solo escuchar, responder. Este es el momento en que el misterio de las plantas se cruza con el instinto animal. El oído oculto del mundo animal. Durante años, se creyó que los ultrasonidos emitidos por las plantas eran demasiado débiles para influir en otras especies. Pero todo cambió cuando en 2023, un equipo de biólogos decidió colocar micrófonos de alta sensibilidad en una colonia de roedores nocturnos. Lo que encontraron desafió toda lógica. Cada vez que una planta emitía señales de estrés, especialmente cuando sufría falta de agua, los roedores cambiaban su ruta, como si pudieran oír el llamado de auxilio. El patrón era claro. Cuando las plantas sufrían, los animales se alejaban. Cuando estaban sanas, se acercaban. Un comportamiento imposible de explicar, a menos que estuvieran interpretando esos sonidos. El experimento del laberinto viviente. Para comprobarlo, los científicos crearon un experimento inédito. Un laberinto dividido en dos caminos. En uno, colocaron plantas totalmente sanas. En el otro, plantas sometidas a estrés hídrico. Luego soltaron varios animales, ratones, lagartijas, insectos, incluso pequeños marsupiales. Los resultados fueron abrumadores. Más del 80% de los animales evitó el camino de las plantas estresadas. Y lo más sorprendente, cuando reprodujeron los sonidos emitidos por las plantas estresadas, sin plantas reales, los animales volvieron a evitar ese camino. Era la confirmación definitiva. Los animales sí escuchan los mensajes de las plantas. La advertencia invisible. Pero esto no se detiene ahí. Ciertas especies de insectos, como las abejas, parecen seguir rutas marcadas por sonidos que las plantas emiten para atraerlas, frecuencias que los humanos no podemos oír, pero que para ellas son auténticos faros sonoros. Las plantas no solo se comunican entre sí, también manipulan a los animales a su alrededor. Los atraen para polinizar, los espantan para evitar ser devoradas, los guían hacia zonas más saludables, los alertan de peligros invisibles, un lenguaje silencioso que lleva millones de años funcionando sin que nadie lo note. La noche en que todo cambió. En un bosque protegido del sudeste asiático, los sensores acústicos detectaron una noche una oleada de sonidos entre plantas. Un patrón desconocido, intenso, repetitivo, casi frenético. Los animales del bosque reaccionaron antes de que los científicos entendieran el mensaje. Las aves volaron repentinamente. Los mamíferos corrieron colina abajo. Los insectos desaparecieron en segundos. Minutos más tarde, un incendio espontáneo comenzó en la zona exacta donde las plantas habían advertido el peligro.
era la prueba más impactante registrada. Las plantas detectaron el problema antes que los humanos, y los animales escucharon la advertencia. Esta revelación plantea una pregunta inquietante. Si los animales escuchan el lenguaje de las plantas, ¿podrían los humanos aprender a hacerlo también? En el próximo episodio, exploraremos los laboratorios donde hoy, por primera vez en la historia, los científicos están intentando descifrar el lenguaje de la vida. Durante millones de años, este lenguaje permaneció oculto. Pero hoy, por primera vez en la historia, los humanos están comenzando a descifrarlo. Un laboratorio en el corazón de Europa marca el inicio de una revolución científica. La búsqueda del alfabeto sonoro que conecta animales, plantas y ecosistemas enteros. Lo que se está descubriendo aquí no solo está cambiando la biología, está redefiniendo nuestra relación con el planeta. En el año 2024, un equipo de ingenieros desarrolló un instrumento capaz de registrar vibraciones tan débiles que antes se confundían con ruido ambiental. Lo llamaron el auscultador de la Tierra. Con esta máquina, lograron separar por primera vez las señales acústicas que producen las plantas al comunicarse. Sonidos de estrés, sonidos de hidratación, sonidos de crecimiento, sonidos de defensa. Cada uno con una huella acústica distinta, tan precisa como una huella digital. Y entonces surgió una pregunta que cambiaría todo. ¿Podrían las plantas tener un vocabulario? Una noche, mientras analizaban cientos de horas de grabaciones, los científicos encontraron un patrón inesperado. Sonidos idénticos emitidos por especies distintas, en condiciones ambientales totalmente diferentes. Como si todas hablaran un mismo idioma. El hallazgo fue confirmado semanas después en laboratorios de América del Norte y Asia. Las plantas de todo el mundo utilizan un conjunto limitado de señales repetidas, códigos acústicos simples que parecen formar un lenguaje universal de supervivencia. Para los investigadores, esto fue equivalente a encontrar las primeras letras del abecedario de la naturaleza. Los registros acústicos revelaron algo aún más sorprendente. Las plantas no solo emiten señales que los animales interpretan, sino que también responden a los sonidos producidos por ellos. En un experimento, las vibraciones emitidas por insectos polinizadores activaron en las plantas mecanismos de defensa y producción de néctar, antes de que los insectos siquiera se acercaran. Era como si las plantas supieran quién llegaba, simplemente por el sonido de sus alas. La naturaleza estaba comenzando a mostrar un sistema de comunicación bidireccional, algo que nunca se había considerado posible. Las grabaciones fueron introducidas en algoritmos de inteligencia artificial para identificar patrones, relaciones y secuencias repetidas. Lo que la inteligencia artificial reveló dejó a todos en silencio. Las plantas usan combinaciones de frecuencias que funcionan como frases completas, códigos acústicos que varían según la hora del día, la especie cercana, la amenaza, el clima, como si cada árbol fuera una antena, transmitiendo información a través del aire y del suelo. Por primera vez, los humanos podían ver el mapa sonoro del bosque. Pero durante una mañana fría de otoño, los sensores de un bosque piloto captaron algo inexplicable, una secuencia larga, compleja, nunca antes registrada, una combinación de señales que no coincidía con ningún patrón conocido. Los animales del bosque reaccionaron de inmediato, como si entendieran algo que los humanos todavía no podían descifrar. La señal provenía de un árbol antiguo, uno que había sobrevivido incendios, tormentas y sequías. Y allí, en medio del silencio, la naturaleza parecía estar diciendo algo nuevo, algo que nadie podía explicar. ¿Qué significaba esa señal? ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje de cooperación? ¿O el primer indicio de un lenguaje mucho más profundo? El episodio 5 intentará descifrar lo que muchos consideran el mensaje más misterioso jamás captado en la historia de la biología acústica. Durante semanas, el misterioso patrón acústico captado por los sensores ha desconcertado al mundo científico. Una secuencia demasiado compleja, demasiado precisa, demasiado intencional. Los animales
reaccionaron a ella. Las plantas respondieron, los aparatos la registraron. Pero nadie sabía lo que significaba. Hoy, en este episodio final, el misterio se enfrenta al mayor intento humano por descifrar un mensaje que no debería existir, un mensaje emitido por un solo árbol, pero escuchado por un ecosistema entero. El árbol que emitió aquella secuencia no era un árbol cualquiera. Era un gigante milenario, sobreviviente a incendios, sequías, tormentas y glaciaciones, un organismo con más memoria que cualquier humano vivo. Los sensores instalados en su corteza revelaron que sus patrones acústicos no eran aleatorios, eran recuerdos. Cada sonido coincidía con eventos pasados del bosque. El año de la gran sequía, el incendio que casi destruyó el valle, la llegada de especies invasoras, la recuperación de la vida tras una tormenta. El árbol parecía estar narrando su historia, como si intentara dejar un registro antes de que fuera demasiado tarde. Los científicos decidieron observar algo crucial: cómo reaccionaban las otras plantas al mensaje del árbol. La respuesta fue asombrosa. Los sensores del bosque comenzaron a registrar ecos, réplicas distantes del mismo patrón, como si otras plantas lo estuvieran retransmitiendo. Era un fenómeno jamás visto, una cadena de comunicación masiva, vegetal, sincronizada, un coro silencioso extendiéndose desde las raíces más profundas hasta las copas que tocaban el cielo. La naturaleza estaba amplificando un solo mensaje, pero aún no sabíamos cuál. Con cientos de grabaciones captadas, los científicos alimentaron nuevamente los algoritmos de inteligencia artificial. Y entonces ocurrió. El sistema encontró la clave. El patrón que emitía el árbol no era una advertencia, tampoco un recuerdo. Era algo más sofisticado, un mapa. Las frecuencias correspondían a puntos específicos del bosque, lugares donde el árbol había percibido cambios en humedad, luz, temperatura, nutrientes, una representación sonora del ecosistema, una guía del equilibrio natural. Era la primera prueba de que las plantas podían producir mensajes estructurados, globales y con propósito. A medida que las horas pasaban, la intensidad de las señales emitidas por el árbol disminuía. Como si estuviera agotando su energía, el equipo científico decidió grabar cada vibración, cada pulso, cada frecuencia, y justo antes de que la señal desapareciera por completo, llegó la última secuencia, más corta, más suave, más lenta, una combinación imposible de confundir, el mensaje final del árbol. La inteligencia artificial lo interpretó como una conclusión. Recuerden, el equilibrio era la esencia del bosque, una advertencia, una memoria, un legado, el lenguaje de la naturaleza revelado en una sola frase. El árbol finalmente se apagó, pero su mensaje sobrevivió. Hoy, gracias a aquellas grabaciones, los investigadores trabajan para convertir los sonidos de las plantas en herramientas capaces de predecir incendios, detectar sequías antes de que ocurran, monitorear la salud de los ecosistemas, proteger especies en peligro, entender cómo la naturaleza mantiene su equilibrio. El lenguaje que permaneció oculto por millones de años, se ha convertido en la nueva frontera científica, y lo más sorprendente es que, a pesar de todo lo que hemos descubierto, apenas hemos escuchado el primer susurro. Ahora sabemos que los bosques no son silenciosos, que cada planta, cada raíz, cada hoja está enviando información al mundo que la rodea. No es magia, no es fantasía. Es un lenguaje tan antiguo como la vida misma. Un lenguaje que por primera vez los humanos estamos aprendiendo a escuchar. Y quizás, solo quizás, cuando logremos comprenderlo por completo, la naturaleza finalmente nos hable de vuelta. Durante millones de años la naturaleza habló y nadie la escuchó. Hoy, por primera vez en la historia, hemos logrado oír sus susurros, sus advertencias y su mensaje final. Este no es el final de una historia, es apenas el comienzo, porque cada sonido, cada vibración, cada señal que descubrimos nos acerca un paso más a comprender el lenguaje secreto de la vida. Y si tú, que estás viendo esto ahora mismo, quieres seguir explorando los misterios más ocultos del planeta,
Si quieres conocer de cerca cómo los animales, las plantas y los ecosistemas.es conectan de formas que apenas comenzamos a descubrir, entonces este es tu lugar. Este es Historia Animal. Aquí contamos lo que nadie más cuenta, lo invisible, lo inaudible, lo que la naturaleza guarda en silencio. Así que antes de irte, suscríbete, deja tu like y activa la campana, porque vienen historias aún más increíbles que esta. Historias que cambiarán para siempre la forma en que ves el mundo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia de Historia Animal.